Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué permiten glucosa tan alta? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, después de haber escrito el libro de diabetes, pues estaba trabajando en el libro de diabetes con el tema de los diabéticos. Los diabéticos, por definición, son cuerpos, personas que tienen el cuerpo con el azúcar, con la glucosa demasiado alta. Eso es lo que es la diabetes. No hay ninguna enfermedad que destruya más el cuerpo más rápido y de forma más segura que la diabetes. Se sabe que los diabéticos tienen 4 veces y media más ataques al corazón que las personas que no tienen diabetes. Los diabéticos tienen 5 veces y media más cáncer que las personas que no tienen diabetes. Las personas que padecen de diabetes, que tienen glucosa alta, tienen 9 veces más Alzheimer, o sea, pérdida de la mente, demencia, que las personas que no tienen diabetes. O sea, que la diabetes y las condiciones de glucosa alta tienen todo que ver con el descontrol en la diabetes, con el daño al cuerpo de un diabético, con las muertes de ataques al corazón y también tiene que ver con la obesidad, porque usted no puede tener obesidad si no tiene la glucosa alta, es imposible. Así que una de las cosas principales que se hacen con este libro, con el libro de Diabetes sin Problemas y también con el libro El Poder del Metabolismo, es enseñarle a una persona la dieta 3x1, que es un sistema donde usted aprende a comer de todo, porque nada está prohibido, pero se le reduce la glucosa. Al reducirse la glucosa, que es el azúcar de la sangre, pues automáticamente el cuerpo se regula, empieza a bajar la presión, ya no necesita tanta insulina, empieza a dormir bien, se baja la inflamación y todo se repara. Ahora, la pregunta con lo que empecé este episodio es, ¿por qué están permitiendo niveles de glucosa tan altos? Y ya recibí una contestación y la quiero compartir con ustedes. Estuve hablando con unos expertos médicos, no voy a mencionar su nombre, porque no está bien que lo diga, porque tuvieron la confianza de decirme por qué. Yo les preguntaba, doctor, ¿por qué ustedes los médicos están recomendando o permitiendo que un diabético o una persona común tenga los niveles de glucosa tan altos si ustedes saben que eso destruye el cuerpo? Pues les voy a explicar lo que me contestaron, que fue muy lógico, me dejó así pasmado, pero quiero que usted lo sepa para que se defienda. Voy a la pizarra un segundito, fíjense, mire. Los médicos hacen lo posible por ayudarnos. Todos ellos estudian durísimo, pasan exámenes muy difíciles y están siendo asediados inclusive por las asociaciones médicas, porque los médicos hoy en día no se pueden dar el lujo de decir cualquier cosa porque los sancionan y no son libres de decir lo que ellos quieran. Yo, Frank Suárez, tengo una ventaja y es que no soy médico. Es una gran ventaja. Y tengo varios médicos que me han dicho, Frank, es que tú dices cosas que a nosotros no nos van a permitir decir. Si yo digo lo que tú dices, a mí me vienen a quitar mi licencia. La ventaja que yo tengo es que como no tengo licencia no me la pueden quitar, porque lo único que yo hago es que busco información difícil, la leo, la entiendo y la explico en palabras sencillas, que es básicamente a lo que me dedico. Pero la pregunta mía era, ¿por qué, doctor, se está permitiendo que los diabéticos, las personas obesas, tengan los niveles de glucosa tan altos? Mire lo que me contestó uno de los especialistas principales acá en Puerto Rico. Me contestó esto, me dijo, Frank, mira, no digas mi nombre, pero esto es lo que hay. Cuando un diabético, y esto me explica este doctor, y es alguien bien reconocido acá, cuando un diabético lo amputan, pues la amputación es algo de esperarse en un diabético. Puede que un diabético lo amputen, muchos de ellos lo amputan. Si el diabético se queda ciego por la glucosa alta, pues hay muchos diabéticos que se quedan ciegos. Si el diabético pierde los riñones y tiene que ir a diálisis, pues eso le pasa a los diabéticos. O sea, que todas estas cosas mortales, destructivas que le están pasando al cuerpo de un diabético, para efecto de este médico, son normales. Es normal que amputen a un diabético, es normal que se quede ciego, es normal que tenga que ir a hacer diálisis, es normal que los hombres diabéticos se queden impotentes, eso es normal. Estoy hablando de como este doctor me estaba hablando, ¿no? Todo eso es normal. Ahora, lo que no considera normal el doctor, este específicamente que me estaba hablando, me dice, Frank, lo que pasa es que todo esto es lo normal y corriente que le pasa a un diabético. Y nosotros como médicos estamos acostumbrados a eso. Ahora, ¿qué pasa si este diabético que me viene a ver a mí, a mi práctica, en vez de subirle la glucosa, porque todo esto es causado por la glucosa alta,
Esto es lo que llaman hiperglucemia. O sea, que la medicina sabe que ese nivel de glucosa alta, ¿y qué es glucosa alta? Pues la glucosa normal de una persona, pues debería estar, nunca debe estar más de 130. Si en cualquier momento que la glucosa del cuerpo pasa de 130 para arriba, se va a empezar a destruir. Lo que pasa es que los diabéticos lo tienen 150, 200, 300, a veces hasta 500, a veces hasta 1000. Así que básicamente la hiperglucemia, que es la glucosa demasiado alta, se considera cualquier cosa por arriba de 130. ¿Qué es la diabetes? Es una condición donde la persona cuando amanece por la mañana en ayuna va a tener más de 125 o 130, eso es diabetes. Ahora, el médico espera que el diabético se le rompa. El médico espera que el diabético quede amputado, que quede ciego, que tenga que ir a diálisis o que se quede impotente. ¿Por qué? Porque eso es lo normal que ven ocurrir con todos los diabéticos. Pero me explica este médico especialista en diabetes, me dice, Fran, lo que pasa es que todo esto es normal. ¿Qué pasa? Así que para nosotros es lo de todos los días. Pero ¿qué pasa cuando este paciente diabético, en vez de tener la azúcar demasiado alta, tiene lo contrario, que es hipoglucemia? Pues si este diabético tiene una hipoglucemia, y la hipoglucemia se determina que es de 60 miligramos por decilitro o menos. Cuando el cuerpo, en vez de estar por acá arriba, baja de 60 para abajo, se le apagan las luces a uno y la persona se confunde, se puede quedar inconsciente, todo ese tipo de cosas. Dice, si mi paciente diabético está en hipoglicemia, quede inconsciente y a mí me van a demandar. ¿Qué me dice este doctor? Me dice, yo tengo que evitar a como dé lugar que mis pacientes se vayan en hipoglicemia. Por lo tanto, prefiero permitir que el azúcar de ese paciente esté en 200 o esté en 300 antes de permitir que baje tan baja. Porque aquí a mí no me van a demandar si él lo amputan, a mí no me van a demandar si él se queda ciego, a mí no me van a demandar si él tiene que hacer diálisis y perdió los riñones, ni si se queda impotente, nada de eso me van a demandar. Ahora, ¿qué me van a demandar? Me van a demandar si baja demasiado el azúcar. Por lo tanto, mi solución como médico, me está explicando este médico, y no lo voy a decir el nombre, mi solución como médico es que lo deje que tenga azúcar alta, pero no le permita de ninguna forma que ese azúcar se vaya muy baja. Por lo tanto, prefiero medicarlo y que siga comiendo las barbaridades que coma, y si necesita más, tiene más glucosa más alta, pues métele más insulina. O sea, que yo acabo de aprender, después de hablar con este médico, la actitud algo así apática, negativa, de ver que los pacientes diabéticos los están amputando, se están quedando ciegos y todo ese tipo de cosas, y el médico no se atreve a hacerle una recomendación para que baje esa glucosa porque tiene miedo que llegue hipoglicemia y entonces lo demanden a él. ¡Wow! Así está la cosa. Pero esto yo se los comparto porque la verdad siempre triunfa.